Llevo 12 años de despachador del 911, los últimos 7 en el turno de noche. Después de tanto tiempo, crees que ya lo has escuchado todo. Los borrachos, los pleitos domésticos, el balbuceo de pánico después de un choque. Todo se convierte en una especie de ruido blanco, un ritmo de miseria humana que aprendes a navegar sin dejar que te toque. Tienes que hacerlo. Es la única forma de mantener la cordura. Mi distrito es un condado extenso y tranquilo que se muere después de las 10 de la noche. En su mayoría son mamás futboleras y jubilados. Lo peor que solemos tener entre semana es una queja por ruido o un adolescente que se pasó de copas en una fogata. El trabajo, para mí, se había convertido en un ciclo de cafeína, luces fluorescentes y el zumbido bajo y constante de los servidores de computadoras. Estaba quemado. Profundamente, existencialmente cansado de una manera que el sueño no podía arreglar. Las llamadas eran solo destellos en una pantalla, voces para ser procesadas, categorizadas y despachadas. Era una centralita humana para los peores días de otras personas. La primera llamada llegó un martes, hace unos 3 meses. Eran las 2:47 de la madrugada. La hora más muerta de la noche más muerta. La línea se iluminó en mi consola, pero no de la forma habitual. No era una llamada de celular con un ping de GPS, ni una línea fija con una dirección registrada. Era solo una señal en bruto, designada como VoIP no registrado. No era inaudito, pero sí raro. La abrí. 911. ¿Cuál es su emergencia? Estática. Un sonido espeso y húmedo, como escuchar la radio bajo el agua. Crujía y chasqueaba, y debajo de eso, apenas podía distinguir un sonido. Un susurro. Hola, ¿me oyes? Era la voz de un niño. Un chico, pensé. Tal vez 7 u 8 años. Sonaba como si estuviera tratando de hablar sin mover los labios. Esto es el 911, repetí, mi voz un poco más alta, un poco más clara. Apenas te oigo. ¿Cuál es tu emergencia? La estática creció, casi tragándose su voz por completo. Él ha vuelto. El hombre de la máscara ha vuelto. Un escalofrío, frío y agudo, me recorrió la columna vertebral. Era un escalofrío profesional, el que te dice que esto es real. Esto no es una broma. De acuerdo, hijo. ¿Dónde estás? Necesito una dirección. Está lastimando a mamá. Volvió a susurrar, rompiendo en un sollozo. La estática sonaba como un enjambre de insectos enfadados ahora. Papá está dormido en el suelo. No se va a despertar. Hijo, necesito que me digas dónde estás. No puedo enviar ayuda si no sé dónde estás. Mis dedos volaban por el teclado, tratando de obtener un rastreo, pero el sistema estaba devolviendo errores. No hay datos de ubicación. No hay información del suscriptor. Nada. La casa vieja. Susurró, su voz desvaneciéndose. Al final del camino, por favor. Entonces la línea se cortó. No un clic, no un cuelgue. Simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, una línea de estática y terror, y al siguiente era solo un canal muerto. Incluso sin una dirección, la casa vieja al final del camino fue suficiente. En el extremo oeste del condado, hay un camino largo y sin pavimentar que simplemente se desvanece en el bosque. Y al final, hay una casa. Una gran cosa victoriana en ruinas que ha estado vacía desde que alguien puede recordar. Era una leyenda local, el tipo de lugar donde los niños se retaban a pasar una noche. Despaché un coche patrulla. Mi oficial superior, un tipo que ha estado en la fuerza desde antes de que yo naciera, volvió por la radio unos 15 minutos después. Su voz era plana, mezclada con el tipo de molestia reservada para los novatos y los que hacen perder el tiempo. Despacho, coche 12 aquí. La propiedad es segura. No hay señales de entrada forzada. El lugar está tapiado más que un tambor. No hay nadie aquí. No lo ha habido en 50 años, por lo que parece. 10-4, coche 12, dije, mi propia voz no traicionando ninguna de mis confusiones. ¿Estás seguro? La persona que llamó era un niño. Dijo que su familia estaba siendo atacada. Hubo un suspiro por la radio. Mira, el polvo en el porche tiene 1 pulgada de grosor. Las tablas de las ventanas están grises y podridas.
Si alguien está allí, es un fantasma. Estamos cerrando la llamada. Dile a quien esté jugando que lo deje. Lo registré como infundado y traté de sacarlo de mi mente. Una broma. Una sofisticada, tal vez, usando algún tipo de cambiador de voz y un falsificador de VoIP. Los niños de hoy en día. Estaba demasiado cansado para preocuparme. Una semana después, a las 2:47 de la mañana, la misma línea se iluminó. La misma estática. La misma voz aterrorizada y susurrante. Está en la casa. Puedo oírlo caminar. Esta vez, sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. Hijo, ¿es el mismo que llamó la semana pasada? Un sollozo ahogado. Tiene la máscara puesta. La que tiene la sonrisa aterradora. Mamá está gritando. Débilmente, a través de la tormenta de estática, pensé que podía oírlo. El grito de una mujer, agudo y delgado y distorsionado, como un sonido que se reproduce al revés. Estoy enviando ayuda, dije, con la voz tensa. Quédate en la línea conmigo. ¿Puedes esconderte? En el armario. Susurró. Está subiendo las escaleras. Puedo oír sus pies. La línea se cortó. Despaché 2 coches esta vez. Les dije que era una llamada repetida, posiblemente una situación de rehenes. No quería que se confiaran. Se lo tomaron en serio. Establecieron un perímetro. Usaron un megáfono. Derribaron la puerta principal. El resultado fue el mismo. Una casa vacía. Capas gruesas e inalteradas de polvo en cada superficie. Tablas del suelo podridas, papel pintado despegándose, el olor a descomposición y cosas olvidadas. No hay huellas. No hay niño. No hay hombre con máscara. Ninguna señal de que un ser humano hubiera puesto un pie en esa casa en décadas. Mi supervisor me apartó a la mañana siguiente. Es un hombre grande y paciente que tiene la mirada cansada de alguien que lo ha visto todo 2 veces. Me dijo que lo dejara. Es un fallo. Dijo, sin mirarme a los ojos. Algún tipo de conversación cruzada de otra jurisdicción, o un eco electrónico recurrente. No desperdicies los recursos del condado en eso. Si esa llamada vuelve a entrar, regístrala y sigue adelante. Pero no pude. La voz del niño era demasiado real. El terror en ella era primario. No puedes fingir eso. Ni siquiera el mejor actor del mundo puede fingir el sonido de un niño que cree que su madre está siendo asesinada en la habitación de al lado. Las llamadas seguían llegando. Todos los martes, como un reloj. 2:47 de la mañana. Cada llamada era una pieza ligeramente diferente del mismo horrible rompecabezas. Ahora está lastimando a papá. Hay tanta sangre. Mamá dejó de gritar. Me está buscando. Puedo oírlo abriendo puertas. Cada vez, enviaba un coche. Cada vez, el resultado era el mismo. Los policías se enfadaban más. Yo era el niño que gritó lobo. Mi supervisor me dio una advertencia formal. Mis colegas empezaron a mirarme raro, susurrando cuando pasaba. Pensaban que me estaba volviendo loco. Tal vez lo estaba. Empecé a perder el sueño. En mis noches libres, me encontraba mirando el reloj, con el corazón latiendo con fuerza a medida que se acercaban las 2:47 de la mañana. El silencio era de alguna manera peor que las llamadas. Me obsesioné. Durante el día, en lugar de dormir, fui a la oficina de registros del condado. Necesitaba saber quién era el dueño de esa casa. El rastro de papel era un desastre. Había sido vendida y revendida, propiedad de bancos y empresas de cartera. Pero seguí cavando hacia atrás, a través de libros de contabilidad polvorientos y escrituras de propiedad quebradizas. Finalmente, lo encontré. La última familia que realmente vivió allí. Una escritura de 1968. Una familia agradable y feliz con una mamá, un papá y 2 hijos. Un niño y una niña. Eso no fue suficiente. Empecé a pasar mis días en el sótano de la biblioteca, desplazándome por décadas de periódicos locales en un lector de microfichas chirriante y antiguo. El olor rancio y a papel de los archivos llenaba mis pulmones. Buscaba cualquier cosa relacionada con la casa, con esa familia. Durante semanas, no encontré nada. Solo avisos de impuestos sobre la propiedad y listas de honor de la escuela. Y entonces lo encontré.
Un artículo de un frío día de finales de otoño de 1975. El titular era crudo: familia local asesinada en aparente allanamiento de morada. Mi sangre se heló. Hice zoom, con las manos temblorosas mientras ajustaba el botón de enfoque. La foto era granulada, en blanco y negro. Era la casa. Los mismos hastiales empinados, el mismo porche ancho. Los coches de policía estaban aparcados al azar en el césped cubierto de maleza. Leí el artículo, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Un marido, una mujer y su hija de 10 años, encontrados muertos en su casa. La causa de la muerte fue extensa. El artículo era vago, usando frases como trauma por fuerza bruta. El informe policial mencionaba a un posible intruso, una figura que un vecino había visto huyendo hacia el bosque, descrita solo como un hombre alto que llevaba algún tipo de máscara pálida y sin expresión. Pero el último párrafo fue lo que me hizo dejar de respirar. El hijo de 8 años de la familia, decía, sigue desaparecido. La policía encontró pruebas de que se escondía en un armario de arriba durante el ataque, pero el niño no ha sido encontrado. Se está llevando a cabo una búsqueda en todo el estado. Las autoridades no han descartado la posibilidad de que haya sido secuestrado por el agresor. El crimen nunca fue resuelto. El hombre enmascarado nunca fue encontrado. El niño pequeño nunca más fue visto. Me senté en mi silla, el sótano de la biblioteca de repente sintiéndose como una tumba. La estática. Los susurros. El armario. El hombre de la máscara. No era una broma. No era un fallo. ¿Estaba escuchando a un fantasma? Al día siguiente en el trabajo, me sentí roto. Entré en el centro de despacho como un zombi. El zumbido de los servidores sonaba como un requiem. Ya no podía aguantarlo más. Tenía que contárselo a alguien. Agarré a mi supervisor y a una de las despachadoras más antiguas, una mujer que había estado allí durante 30 años, y los arrastré a la sala de descanso. Lo conté todo. Las llamadas, el momento, la casa vacía, el artículo de microficha. Les mostré la copia que había impreso, la foto granulada de la casa, el titular. Esperaba que pensaran que estaba loco. Esperaba que me dijeran que me tomara una baja. No lo hicieron. Simplemente se miraron. Era una mirada que nunca había visto antes, de una resignación sombría y cansada. Mi supervisor suspiró, un sonido pesado y traqueteante, y se frotó las sienes. La despachadora mayor solo miró el artículo, con la cara pálida. Así que ha vuelto a empezar. Dijo, con la voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir con «ha vuelto a empezar?», pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Mi supervisor se sentó pesadamente. Chico, Dijo, y parecía tener 100 años. necesitamos contarte sobre el hombre al que reemplazaste. Me contó la historia. El despachador que tenía mi asiento antes que yo. Había sido un buen hombre, agudo, dedicado. Aproximadamente un año antes de que me contrataran, empezó a comportarse de forma extraña. Estaba obsesionado con una dirección específica. La casa vieja al final del camino. Seguía enviando coches allí, insistiendo en que había un niño en problemas. Las patrullas siempre volvían vacías. Empezó a sacar archivos antiguos, pasando sus días libres en la biblioteca. Se volvió retraído, paranoico. Afirmaba que recibía llamadas que nadie más podía oír. Revisamos los registros. Dijo mi supervisor, con la voz baja y seria. El sistema nunca registró las llamadas que decía que estaba recibiendo. Sacamos las grabadoras de audio de su consola. No había nada en ellas más que aire muerto. Pensamos que estaba sufriendo una crisis. El estrés del trabajo. Mi sangre se convirtió en agua helada. El sistema tampoco registra las llamadas para mí. Simplemente aparecen en la pantalla y luego desaparecen. No entran en el historial de llamadas. La despachadora mayor asintió lentamente. Lo sabemos. Es lo mismo. Nos contó de qué trataban las llamadas. Un niño pequeño. Un hombre con una máscara. Sentí que iba a enfermar. ¿Qué le pasó?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Una noche, Continuó el supervisor, con los ojos fijos en el suelo de linóleo. recibió una llamada. Lo vimos en la consola, hablando,
con la cara cenicienta. Estaba escribiendo un informe, y luego simplemente se detuvo. Se levantó, agarró su chaqueta y sus llaves, y salió sin decir una palabra. La llamada seguía activa en su pantalla, pero ninguno de nosotros podía oír nada en ella. Solo vimos la línea abierta. ¿A dónde fue? Condujo hasta la casa. Su coche fue encontrado aparcado en la carretera a la mañana siguiente. El motor estaba frío. Las puertas estaban cerradas. Se había ido. El silencio en la habitación era absoluto. Buscamos. Dijo la vieja despachadora, con la voz quebrada. La policía hizo una búsqueda en toda la zona. Perros, helicópteros, todo. Revisaron esa casa desde el ático hasta el sótano. No encontraron nada. Ninguna señal de lucha. Ninguna huella. Ninguno de él. Simplemente, desapareció. Borrado de la faz de la tierra. Los miré fijamente, con la mente luchando por procesar lo que me estaban diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo advirtieron? Tartamudeé. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Respondió mi supervisor, con la voz llena de una frustración que claramente había estado gestándose durante años. Oye, nuevo, bienvenido a bordo. Por cierto, esta consola podría estar embrujada, y el último tipo que se sentó aquí desapareció. No te preocupes por eso. Habrías pensado que estábamos locos. Pensamos que él estaba loco, hasta que llegaste aquí hoy con esa misma maldita historia. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. Esto es lo que vas a hacer. La próxima vez que suene esa línea, no la vas a contestar. Si la contestas por error, cuelgas inmediatamente. No hablas con él. No te involucras. Terminas la llamada y despejas la línea. Esa es una orden. ¿Me entiendes? Durante las siguientes semanas, yo mismo fui un fantasma. Hacía mi trabajo en piloto automático. Cada sonido, cada parpadeo en la pantalla me hacía saltar. Temía los martes por la noche. Bebía tanto café que podía sentir mi corazón retumbando en mi pecho, solo para mantenerme alerta, para mantenerme vigilante. Pensé en dejarlo. Pensé en simplemente salir y no volver nunca más. ¿Pero a dónde iría? Entonces, anoche, sucedió. Eran las 2:45 de la mañana. Estaba mirando el reloj, con los nudillos blancos por agarrarme al borde de mi escritorio. Los minutos pasaban como horas. 2:46, tenía la boca seca. Mi corazón era un solo de batería en mis oídos. 2:47, la línea se iluminó. El VoIP no registrado. Se sintió como un golpe físico. Me eché hacia atrás en mi silla. Mi entrenamiento, mis instintos, cada fibra de mi ser me gritaban que la contestara. Había un niño en problemas. Ese era el trabajo. Pero recordé la cara pálida y atormentada de mi supervisor. La historia del hombre que había desaparecido. Terminas la llamada. La dejé sonar. Una vez. 2 veces. La luz parpadeante de la consola parecía quemarme la retina. Mi mano se cernía sobre el botón, temblando. No podía simplemente ignorarlo. Tenía que contestar. Tenía que hacerlo. Hice clic en el botón. 911, ¿cuál es tú? La estática era un rugido, más fuerte de lo que había sido nunca. Era una presencia física en mi oído, una pared de ruido. Y a través de ella, la voz del niño llegó, no susurrando esta vez, sino gritando. Era un sonido crudo y desigual de pura agonía y terror. Le tiene, por favor. Me está llevando. Por favor, señor, no permita que me lleve. Ayúdeme. El sonido atravesó mi desapego profesional y se clavó directamente en mi alma. Esto era todo. El clímax. El momento en que el niño fue tomado, repitiéndose para toda la eternidad. Mi mano voló al teclado para despachar un coche, una acción puramente reflexiva nacida de años de entrenamiento. Pero me detuve. Mis dedos se congelaron sobre las teclas. Se ha ido. Esto ya pasó. No es real. El niño estaba sollozando ahora, sus gritos convirtiéndose en súplicas ahogadas y jadeantes. Por favor, lo prometiste, dijiste que enviarías ayuda, no me dejes. Sentí que las lágrimas me inundaban los ojos. Era un despachador del 911. Mi trabajo era enviar ayuda. Y me iba a sentar aquí y escuchar a un niño ser secuestrado o asesinado y no hacer nada. Lo siento, susurré,
con la voz gruesa. Lo siento mucho. Extendí la mano hacia el botón de terminar en mi pantalla. Mi dedo estaba a 1 milímetro del cristal. Esto era todo. Estaba eligiendo salvarme. Estaba eligiendo dejarlo ir. Y entonces, los gritos cesaron. No fue un desvanecimiento. Fue un corte abrupto, como si se hubiera pulsado un interruptor. El rugido de la estática cayó a un zumbido bajo y siniestro. La línea seguía abierta. Silencio. Tenía el corazón en la garganta. ¿Lo hice? Entonces un nuevo sonido llegó a través de los auriculares. No era el niño. Era la voz de un hombre. Un susurro, tan aterrorizado como lo había sido el del niño, pero más viejo, más ronco. Estaba distorsionado por la misma estática submarina, el mismo enjambre de insectos electrónicos. Era una voz que intentaba abrirse paso a través de una distancia imposible, a través del tiempo mismo. Y era una voz que sentí, en lo más profundo de mis huesos, que debería haber reconocido de una vieja foto del personal en el pasillo. El susurro era débil, pero total y terriblemente claro. Él está aquí. Me quedé helado, con el dedo flotando sobre la pantalla. La voz era áspera, desesperada, rota. Te ve, a través de la línea. Te está mirando fijamente. Un pavor frío, tan absoluto y profundo que se sentía como la muerte misma, me inundó. Lenta, involuntariamente, levanté la vista de mi consola, a través del centro de despacho oscurecido, hacia las ventanas de cristal que daban a la noche. No había nada allí, sino el reflejo de mi propia cara aterrorizada en el cristal, mi piel pálida a la luz de los monitores. El susurro en mi oído continuó, una súplica final y escalofriante desde un lugar más allá de la esperanza. Por favor, sácame de aquí.